Saludos y buenas noches, saludos y felicidades siempre. Mi nombre es Javier López y buenas noches. Estamos como todos los lunes continuando esta serie, otro compartir más, diríamos, otra clase, otro tiempo que sacamos cada lunes para compartir ciertos versículos, ciertos pensamientos sobre esta verdad espiritual, la venida de Cristo, que este servidor a través de la página Universidad Cristo, el canal YouTube Universidad Cristo, donde aprendemos de Jesús a ser Cristo. Y lunes tras lunes tomamos el tiempo para mirar las Escrituras y continuar creciendo en el entendimiento de esta verdad espiritual. Y hoy vamos a continuar, vamos a mirar otro versículo, diferentes versiones en la Biblia de este versículo y procurar aprender una grandiosa enseñanza y que esto nos continúe sirviendo de motivación para reconocer en nuestro presente, en nuestro estado de vida actual, y que nuestro estilo de vida refleje esta verdad, manifieste, que podamos día a día continuar creciendo en nuestra forma de expresar la venida de Cristo. Esta verdad espiritual claramente entendida y que en lo que nos resta de vida nos sirve para ser seres que en esta vida han comprendido esta enseñanza significativa. Así que vamos a comenzar con Marcos capítulo 1, versículo 15, un versículo bien conocido, y dice: se ha cumplido el tiempo, decía. Vemos en el contexto, en este caso, Jesucristo comenzando el ministerio, y estas palabras: se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean la buena noticia. Y si nos preguntamos hoy, ¿cómo esto se cumplió hace 2000 años atrás? Hoy escuchaba por un breve tiempo en TikTok una persona hablando de uno de los versículos cuando Jesucristo, entiendo que es Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28, cuando Jesucristo dijo: esta generación no pasará, o en Mateo capítulo 24, tal vez entre los versículos del 32 en adelante, pero conocemos ese versículo donde dice: esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan. Y cuando vemos en Mateo capítulo 24, pues que todas estas cosas, pues las cosas que estaban mencionando. Y escuchaba a la persona que hacía la pregunta en su TikTok Live. Él decía cómo esto se cumplió en esa primera iglesia o en esos primeros creyentes hace más de 2000 años. Y es prácticamente como decir la misma pregunta que nosotros podemos hacerle al texto para conocer mejor cómo el tiempo se ha cumplido, qué esto significó y qué esto significa en nuestro contexto. Como decía, el reino de Dios está cerca. No sé si te has preguntado alguna vez qué eso significa. ¿Cómo que está cerca? Y entonces, ¿por qué las palabras de arrepiéntanse
y crean la buena noticia. Este arrepentimiento es, como decir, ¿ves? Arrepentirse, cambiar de la forma de pensar, arrepentirse en el sentido de que, cuando reconocemos que cometimos falta, un error o un pecado, y uno se arrepiente, uno dice, wow, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a pecar así, me arrepiento de eso. A eso es lo que esto se refiere. O este versículo nos puede estar diciendo mucho más, y que en ese mucho más nos ayude a darle respuesta también a estas otras preguntas que hacía hace unos minutos, concerniente a cómo estas verdades, por ser espiritualmente, cómo se han cumplido en nuestra historia y cómo siempre se cumplen. Cómo sucedió y se cumplió esa realidad de que esta generación no pasará hasta que todo eso acontezca. ¿Cómo fue la experiencia de estas personas hace más de 2000 años, según los evangelios y según las historias del Nuevo Testamento, de esa iglesia del primer siglo? Personas que fueron, según las historias, aquellos que comenzaron a familiarizarse con esta buena noticia, el evangelio, y sus vidas comenzaron a ser transformadas. ¿Cómo sucedió eso en su contexto? ¿Cómo fue su experiencia de esa realidad, de reconocer que el reino de los cielos estaba cerca, de reconocer cómo de cerca vino a ser una realidad presente para ellos? Y más aún, como leemos en Lucas capítulo 17, versículo 21, el reino de los cielos está dentro de cada uno. ¿Cómo fue esa experiencia? Y cómo todo esto nos puede ayudar en nuestro presente a crecer en el entendimiento de estas enseñanzas espirituales y su aplicación. ¿Cómo podemos entonces ser las personas que vemos con claridad la presencia del reino de los cielos en todo, en la totalidad del contexto de nuestra vida y estilo de vida? Entonces voy a leer ciertas otras versiones rapidito y algunos de otros textos que utilizan prácticamente estas mismas frases. Entiendo que la Biblia amplificada, esta versión, mira cómo desarrolla este versículo. Y es Marcos capítulo 1, versículo 15 en la Biblia amplificada. Dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntete. Y en esta Biblia amplificada, ves, tiene unos paréntesis para entonces amplificar, ves, detallar un poco más o definir más ciertos de estos conceptos o puntos. En este caso, arrepiéntete. Y aquí nos pone en paréntesis, cambia tu yo interior, ¿ves? Arrepiéntete tiene que ver con ese cambio de tu ser interior, tu vieja forma de pensar. Después continúa, arrepiéntete de tus pecados pasados, vive una vida que demuestre arrepentimiento, busca el propósito de Dios para tu vida y cree con una confianza profunda y permanente en la buena noticia de salvación. Y eso es la versión, la Biblia amplificada. También en Mateo capítulo 3, versículo 2, leemos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 17, desde entonces Jesús comenzó a predicar
y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas capítulo 24, versículo 47, dice: y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vemos ciertos de estos versículos que utilizan prácticamente las mismas palabras, en especial arrepentidos y el reino de los cielos está cerca. Vuelvo a Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21, porque vemos esa escena donde los fariseos le están preguntando a Jesucristo cuáles o dónde están las señales del advenimiento del reino. ¿Cuáles son las señales visibles? ¿Cuáles son los acontecimientos que demostrarán esa presencia, esa parucía, esa realidad? Y vemos cómo en el versículo 21 Jesucristo le contestó: no habrán señales visibles. ¿Por qué? Por esta gran realidad espiritual que también a nosotros nos puede ayudar si le damos un tiempo a pensar. Es como decir: ¿por qué el reino de los cielos estaba cerca? ¿Por qué después él dice, como en Lucas 17, 21, el reino de los cielos está dentro de ustedes? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Por qué? Porque lo considero tan significativo, porque hoy, en nuestro presente siglo XXI, la mayoría de la tradición de fe, lo que yo llamo la tradición judeo-romana cristiana, son las personas que, basado a su teología y escatología, se supone que sean las personas que tengan el entendimiento del reino de los cielos o el reino de Dios dentro. Pero lamentablemente se demuestra que están como los fariseos, buscando señales visibles, buscando acontecimientos sobrenaturales que demuestren el advenimiento, la parucía, la venida, el regreso, algo que demuestre, ves, con señales que jamaquee, como decimos al mundo, para que entonces se presencie de una forma única y sobrenatural esta verdad espiritual, reino de Dios o la venida de Cristo. Y se encuentran en esa misma posición de que entonces, como los fariseos no podían reconocer la realidad de una verdad espiritual. El reino de los cielos está dentro de ustedes. Pero por cuanto estaban condicionados, basado a sus ideologías, sus tradiciones, su teología, ¿ves?, sus enseñanzas, sus leyes, sus normas, lo único que podían percibir, ver y comprender era algo exterior, algo material y físico, algo que necesitamos ver para que sea entonces la realidad cumplida en algún lado. Y en esa mentalidad, por naturaleza, no se ve la realidad espiritual. Y asimismo es esta situación. Arrepentíos, que el reino de los cielos está cerca. Porque lo que describe es cuando miramos la realidad de Dios. Decimos, Dios
es eterno. Entonces, una realidad eterna. Dios es soberano. Dios es omnipresente. ¿Ves? Utilizamos todos estos atributos para describir esta realidad invisible, espiritual, que entonces, basado a nuestro entendimiento humano, pues tratamos de describir a través de estas palabras y atributos que son los más elevados que entendemos. Tratamos de describir su presencia siempre. ¿Y por qué entonces este anuncio de arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca? ¿Qué eso enseña? Y lo que enseña es esta verdad espiritual que tanto ha sido aplicable a través de la historia, como lo vemos en esta historia, en estos versículos, pero también se aplica a la realidad de nuestro contexto. Porque cuando nos describe, como vemos, el reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse. Lo que quiere decir esto es, hay una realidad presente. Y en el momento actual, esa realidad, verdad presente, siempre ha estado. Y el que ha estado fuera de ella es uno. ¿Ves? Por nuestra falta de poder ver la realidad que siempre es. La realidad de la justicia, la realidad del deber, la realidad de la sinceridad. Es la realidad de todas esas cualidades que le atribuimos a Dios, la realidad del amor incondicional, la realidad de la hermandad y unión, la realidad del principio del amor al prójimo, la realidad del principio de la paz, la realidad del principio de la calma, la realidad del principio de no temas. ¿Ves? Todas esas características, cualidades, como la esencia divina o las cualidades y objetivos divinos, como la presencia de Dios, siempre están, siempre son. Y por eso están cerca. Porque pronto, a través de un proceso natural, en este caso el Evangelio, una información, pronto la información que vas a recibir tiene el poder de causar ese arrepentimiento. ¿Ves? De causar en uno ese cambio dentro de uno para que entonces se pueda ver lo que siempre es. ¿Ves? Se pueda reconocer, wow, ahora veo la esencia presente, la realidad de lo que Dios, su reino, para utilizar las palabras para describir todas estas verdades espirituales. El uno reconocer esa realidad presente. Que cause entonces, ¿ves? Ese abrir del entendimiento de uno, de la comprensión y apreciación de esta verdad. Y ahí es donde esto que estaba cerca ahora se reconoce que es en el ser de uno. Y que entonces uno procura ahora ser en el mismo espíritu, es en la misma armonía, en la misma esencia, en las mismas cualidades, características de lo que entonces uno percibe ahora y reconoce la presencia, ¿ves? Esta presencia espiritual, la presencia de
Dios y su reino. La presencia de la verdad, la presencia de la justicia, la presencia del bien, la presencia de la rectitud o el cumplir con el deber, la presencia de la paz, de la perfección, de la pureza. Y vemos que entonces ahí se da ese arrepentimiento, ese reconocimiento, y entonces uno puede entender por qué las palabras el reino de los cielos está cerca o el reino de los cielos ha llegado, y después el reino de los cielos está dentro de vosotros, porque lo que está describiendo es un proceso en el ser humano. No en la realidad de la vida y la realidad del mundo y todo como es, sino en la realidad interna de cada persona que en su estado de vida presente no ve la presencia o la realidad espiritual. Dios, su reino, su esencia, sus virtudes, sus cualidades, y por eso está cerca. Y por eso a través del evangelio, de esta buena noticia, a través de las enseñanzas, causan en el ser humano ese arrepentimiento, ¿ves? Esa comprensión, y que entonces comienza la armonía, comienza por el arrepentimiento, comienza una nueva cadena de eventos que ahora van a mostrar una nueva vida transformada. Y todo esto nos ayuda a comprender, como el ejemplo que daba ahorita, sobre el estado presente de la tradición judeo-romana cristiana, que hoy, siglo XXI, cuando miramos todas estas enseñanzas espirituales, las están esperando, las cosas espirituales, las están esperando físicamente, literalmente, acontecimientos. Y en esa mentalidad, ¿ves? No pueden percibir, porque se requiere otra mentalidad. Se requiere otra forma de pensar, se requiere, ¿ves? Y por eso la madurez espiritual, por eso la revelación, ¿ves? Por eso todas estas palabras de un misterio que ha sido revelado, o cuando el velo se remueve, todo eso describiendo ese proceso de transformación interna y recapacitación interna en uno, de una forma de ver las cosas a una nueva. Y que uno pueda ver y entender, como en este canal, Universidad Cristo, que la venida de Cristo, en vez de ser algo físico, sobrenatural, la Biblia está utilizando un lenguaje simbólico para describir esa venida como la nueva conciencia y mentalidad que se forma en cada uno de nosotros, que entonces ahora, ¿ves?, puede ver a través de su entendimiento y comprensión la eterna presencia de lo que siempre es. La divina gracia, la buena voluntad, el espíritu de vida eterno. Y por eso uno vive. Vemos esa venida cumplida en esa transformación de nuestra manera de ver las cosas. Entonces, vamos a ver que esta palabra arrepentimiento, desde el Viejo Testamento se llama, la palabra teshuvah, y el mismo concepto y principio lo tenemos en diferentes historias y versículos del Viejo Testamento,
Pero me voy a enfocar en los versículos que estamos leyendo en el Nuevo Testamento, y la palabra griega es metanoia. Y vamos a ver definiciones según la concordancia Strong, definiciones que nos da sobre esta palabra arrepentimiento, que nos pueda seguir ayudando a comprender y seguir creciendo en nuestro entendimiento y práctica de estas verdades espirituales. Y la definición de arrepentimiento, recuerda, la palabra en griego metanoia, la palabra en hebreo teshuvah. Definición: arrepentimiento, cambio de mentalidad, cambio en el hombre, ¿ves? En el hombre interior. Un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu, un nuevo sentir. El cambio del ser interior, el cambio del yo, del tú interno, el cambio de tu naturaleza, de tu esencia, de tu ser. El significado espiritual de metanoia, arrepentimiento, es cambio de mentalidad. Este cambio implica un cambio interno en la perspectiva, los valores y la forma de ser. Significa una profunda transformación de la mente y el corazón que se demuestra en nuevas acciones. Si has estado viendo alguno de estos versículos, y cuando veo esto, significa una profunda transformación de la mente y el corazón que se demuestra en nuevas acciones. Esta corta definición me trae a memoria estos versículos que muchas veces menciono, y es Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Y vemos en esos versículos cómo nos da una pequeña lista de acciones que, como decir, unas personas tomaron y sus resultados. Nos dicen en estos versículos, por cuanto, es como decir, habla sobre, y cuando el Hijo del Hombre venga, se sentará en su trono. ¿Ves? Como decir, Jesucristo sentado en su trono y separará a las personas. Y lo ponen estos versículos, separará a las ovejas de las cabras. ¿Ves? Como decir, separará, porque hay dos tipos de personas. Y comienza a decir, por cuanto me vieron, mira cómo dice, me vieron desnudo y me vistieron. Me vieron con sed y me dieron agua. Me vieron enfermo y me visitaron. Me vieron hambriento y me dieron de comer. Me vieron sin ropa y me vistieron. Me vieron sin hogar y me invitaron al suyo. Y así. Y vienen estas personas según los versículos y dicen, pero ¿cuándo nosotros te vimos? Es como decir, si le estuviesen hablando a Jesucristo, pero ¿cuándo nosotros te vimos? Y cuando uno le presta atención a la respuesta, uno dice, wow, aquí hay sabiduría eterna. Porque entonces podemos discernir que Jesucristo como personaje, como rey sentado en su trono, está describiendo algo más que una persona hace 2000 años atrás. Está describiendo el espíritu de vida perfecta. Está describiendo la buena voluntad, está describiendo el deber, está describiendo el espíritu de vida presente. Está describiendo la conciencia que ve a Dios. Y este versículo y estos versículos, Mateo 25, del 31 al 46,
nos lo revelan de esta forma. La conciencia divina en el ser que ve a Dios en todo y en todos. Y por eso cuando le preguntan, ¿cuándo te hicimos todas estas cosas? La respuesta que él da dice, por cuanto se la hicieron a estos mis hermanos, o por cuanto otras versiones, por cuanto se le hicieron a estos más insignificantes, mis hermanos, me la hicieron a mí. ¡Wow! ¿Y qué nos enseña eso? Nos enseña este principio espiritual, esencial de vida, que es el ser humano que reconoce la esencia divina, la realidad de Dios, del reino presente, siempre, en todo y en todos. Y vemos entonces a continuación de esos versículos lo opuesto. ¿Ves? Porque estos que reconocieron al Rey en cada persona, que ayudaron, que brindaron ayuda, es como decir, durante el día de nosotros, en todo lo que hacemos, ¿cómo nosotros lo haríamos? Y esto es para aquellos que tanto la realidad de Dios, ¿ves? La realidad de estas verdades de las cuales estamos hablando es supremamente importante, como lo es para mí. Imagínate cómo tú servirías, cómo tú hablarías, cómo tú guiarías, cómo tú hicieras todo lo que hicieras a través de tu día. Si a todo el mundo que tú ves, tú lo ves como que estás viendo a Dios, como que estás viendo al Rey, a Cristo en cada persona, o a Jesús o a Jesucristo. ¿Cómo tú tratarías cada relación, cada experiencia? ¿Verdad? Sería una dinámica totalmente diferente. Y eso es lo que estos versículos nos enseñan. Que la realidad de la presencia, ¿ves? Esta realidad del reino de los cielos, la realidad del Rey sentado en su trono, no se trata de eventos físicos sobrenaturales en algún otro lugar, sino se trata en esa nueva perspectiva formada en uno, que solo uno a través de su día y vida ve la esencia de la vida, ve la realidad espiritual, ve la hermandad, ve amor, ve las cualidades, características, se ve uno en el prójimo. Y por eso la paciencia. Porque así como desarrollamos paciencia con nosotros, amor, respeto por quienes somos, así vemos a nuestro prójimo. Porque en nuestro prójimo, al igual que en nosotros, solo vemos la realidad de Dios, la realidad de Cristo, la realidad del Espíritu de vida, la realidad de esta esencia que nos une a todos en esta experiencia divina que llamamos vida. Y ahí vemos esa experiencia de esos benditos de mi Padre, vengan y hereden el reino de los cielos, entren a la vida eterna. Y entrar a la vida eterna no se trata de lo que como esperanza tenemos a que nos pase después de la muerte física. Después de la muerte, ¿ves? Deseamos despertar eternamente porque estamos interpretando literalmente este concepto o idea de la vida eterna como que. Y no, la vida eterna, miremosla en esta realidad de como les hablaba en el principio.
la realidad del reino de Dios, por Dios ser eterno, espiritual, una realidad siempre presente. Eso quiere decir que todas las cualidades, atributos de Dios, todo siempre presente. Y eso revela la vida eterna. Y entrar a la vida eterna lo que describe es cuando dentro del ser humano hay un arrepentimiento, ves, un cambio de su estado mental presente que ahora lo motiva a, yo voy a vivir por estas cualidades y características que ahora veo. ¿Ves? Antes no las veía. ¿Por qué? Porque antes yo estaba viviendo en mi empatía, estaba viviendo en mi arrogancia o estaba viviendo, no en mi empatía. Ojalá ser seres que tienen empatía con todos, pero en lo contrario, está uno viviendo en la arrogancia, en la hipocresía, en esa mentalidad egoísta, en esa mentalidad que tal vez en sus religiones y tradiciones, ves, solo lo que espera es: este mundo está malo, sácame de aquí y llévame para allá, para el cielo, que yo quiero tener mi arpa, mis ropas blancas y cantar siempre alabanzas al Señor eternamente. Y personas en esa mentalidad aquí presente no ven la presencia de todo lo divino que aquí presente siempre se está manifestando. Y por eso ese arrepentimiento, ese cambio interno que motiva a uno ahora a ser la persona que por cuanto ahora ve la realidad divina, la presencia de Dios en este espíritu de verdad, de justicia y de pureza, que entonces motiva a uno a corresponder con acciones en el deber. El deber de que si veo la necesidad y la puedo satisfacer, me haré responsable en cubrir esta necesidad, cual sea, pequeña, mediana, grande, cual sea, porque en mi acción estoy reconociendo este espíritu de vida. Estoy reconociendo a mi hermano, a mi padre. Estoy reconociendo a la verdad por la cual vivo. Estoy reconociendo a Dios. Y por eso, benditos de mi Padre, entra a la vida eterna. Y entrar a la vida eterna es cuando uno es partícipe de todas estas benditas características, cualidades, experiencias, virtudes que siempre están presentes en la vida. Y que cuando en nuestra mente hay ese cambio, entonces ahora las nuevas acciones de uno comienzan a cumplir la ley. Y la ley de siembra y cosecha, de causa y efecto, va a comenzar a crear la cadena de acciones, resultados, acciones, consecuencias, acciones, bendiciones. Y por eso, la vida eterna. Y vemos la diferencia de en los otros. Los otros, como los dice, ustedes al juicio. Y les dice, por cuanto me vieron desnudo y no me vistieron. Me vieron con sed y no me dieron de beber. Me vieron sin hogar y no me invitaron al suyo. Me vieron enfermo y no me trajeron medicina o no me procuraron curar. Me vieron encarcelado y no me visitaron. Y esos preguntaron, pero ¿cuándo nosotros te vimos? Y vemos cómo se aplica el mismo principio. ¿Y qué les dice el rey? Por cuanto no se lo hicieron a estos más insignificantes, a estos mis hermanos,
¿Ves? Por cuanto en tu estado de vida presente no veías la necesidad, no veías el comportamiento recto, no veías la necesidad de otros para ayudar, para servir, para donar y todas las acciones correctas que uno puede hacer para servir a otros dependiendo a los diferentes contextos. Por cuanto no le hiciste esto a estos insignificantes o a estos mis hermanos, no me lo hiciste a mí. Y eso nos revela esta presencia, esta realidad eterna de la presencia de Dios, su reino, su esencia, la justicia, el amor, la compasión. Y cuando nosotros vemos y reconocemos el reino de Dios en todo y en todos, entonces somos partícipes de esta verdad cumplida en esta vida. Y estas enseñanzas espirituales, estas enseñanzas bíblicas, estos versículos son para generar en nosotros esas características. Desarrollar en nosotros esa percepción espiritual que podamos ver a través de todo. La comunión eterna. Y por eso, nuevamente, significa una profunda transformación de la mente y el corazón que se demuestra en nuevas acciones. ¿Ves? Como veíamos en esos versículos que mencioné de Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Es un arrepentimiento, un cambio de mentalidad que de la única forma que se demuestra es en las acciones que clarifican todo. Por cuanto esta persona está haciendo esto que es justo, que es verdadero, que es ayudando, que es sirviendo, que es, demuestra que ve a Dios en su acción y por ende los resultados, bendición. Significa una transformación de cómo se ve el mundo y a uno mismo. Y con el ejemplo que acabo de dar, aquí vemos también este punto. Implica alejarse. ¿Ves? Todo esto estamos hablando de el arrepentimiento. También implica alejarse de viejos hábitos de pensamientos y comportamientos que no se alinean con un camino espiritual superior. ¿Ves? Y miremos que la venida de Cristo lo que describe es, por ponerlo de una forma simple y natural, lo que describe en el ser humano es este principio. El cambio de comportamiento interno que causa en uno, ¿ves? Un espíritu superior. Y un espíritu superior, míralo como un ánimo superior, como una fuerza interna, como una nueva fuerza de voluntad para uno ser, para uno corresponder en la correcta idea, o en la correcta e ideal acción. Es cumpliendo el deber, cumpliendo con la justicia divina. Y a eso es, ¿ves? Esa nueva mentalidad, ese nuevo nivel de conciencia espiritual que ahora sale de uno. Una nueva fuerza, un nuevo motivo de acción. Se trata de una transformación que conduce a una nueva forma de vida caracterizada por un mayor amor a Dios y al prójimo.
Y nuevamente vemos cómo esto, en el ejemplo que daba sobre Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46, vemos este principio. Se trata de una transformación que conduce a una nueva forma de vida caracterizada por un mayor amor a Dios y al prójimo. Para muchos, Dios es alguien allá arriba. Y por eso un padre solo lo vemos como esa figura física. Y por eso también el anhelo y la esperanza de algún día ir al cielo, a las mansiones celestiales, a la nueva tierra o a la nueva Jerusalén, o ¿ves? Salir de este mundo para ver a Dios, para ver al Padre. Y cuando miramos estas verdades espirituales, estos conceptos, estas ideas, por la inspiración divina, ¿ves? Por la inspiración y revelación de Dios, ¿ves? Dentro de seres humanos a través de la historia. La realidad de Dios es, por ser espiritual, es una realidad que siempre es. Y en estos años yo diría que la forma que más, tal vez más fácil, se me ha hecho para mí procurar comprender esta realidad es en este simple proceso. Ahora tengo los ojos cerrados y los ojos cerrados siempre representaron esa mentalidad en mí, como describí hace unos minutos, esa mentalidad en mí que desde que nací se me enseñó a través de mi fe y mis tradiciones, Dios como ese padre, como esa persona, como esa figura, como el rey, visualizando la realidad que llamaba Dios espiritual, pero como alguien físico que algún día después de la muerte en el cielo lo podría ver. ¿Ves? Y eso representa y representó mi mentalidad, que aquí la represento con mis ojos cerrados. En esa, ¿ves? En esa condición de así, creyendo por fe y por la esperanza en Dios. Pero después, el abrir de ojo. Y tiene que ver, ¿ves? Con el entendimiento de Dios. Y la forma más fácil es la totalidad de la vida. Y que si la forma de ver a Dios es en la totalidad de esta vida, de todo lo que esta vida es, de todo lo que compone la experiencia desde que nacimos hasta hoy, y todo lo que compone nuestro interior e interior, esta realidad que llamamos vida. ¿Cómo sería nuestra relación con todo lo que es si esa es nuestra perspectiva de Dios? ¿Ves? Si en todo lo que vemos, si en todo lo que podemos comprender, podemos ver esta esencia divina, podemos ver la conciencia y sabiduría, podemos ver lo que Juan capítulo 1, versículos del 1 en adelante, y en el principio el verbo, la palabra, ¿ves? La palabra es como decir la esencia dinámica, la fuerza creativa, la sabiduría divina, que ha sido la fuerza de capacidad para la creación de todo lo que a través de la historia que nos antecedió ha formalizado todo lo que ha sido y todo lo que es hasta nuestro contexto, incluyéndonos
la totalidad y plenitud de lo que tú y yo somos hoy. ¿Qué sería si nuestra mente podemos tener ojos abiertos? Que lo que vemos, comprendemos y reconocemos la presencia de lo que llamamos Dios, el espíritu de nuestra vida. Y por eso a través de nuestra forma de pensar, a través de cómo vemos y apreciamos la vida, cómo valorizamos el presente y el estado mental, emocional presente. ¿Qué resultados eso nos dará? ¿Qué efecto recibiremos como las consecuencias de ese nuevo nivel de mentalidad? ¿Ves? De esa vida arrepentida. Ese arrepentimiento en nosotros, ese cambio de mentalidad, pero que continúa en crecimiento y perdurando en estas verdades. ¿Cuáles son el efecto? ¿Ves? ¿Cuál es la cosecha de nuestra siembra? Y vemos los frutos serían lo que la Biblia llama paz, felicidad, contentamiento, gratitud, apreciación, admiración, reverencia, comunión, unidad, amor, paciencia, bondad, generosidad, descanso. ¿Ves? Todo es aquí y ahora. Y de eso se trata este arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Y como decía al principio, está cerca porque está al instante que aquí se cambia la manera de ver esta verdad espiritual. Como decía al principio, para unos algún día llegará, algún día verán, ¿ves? Para ellos está cerca. Todavía no es presente. Pero en ese momento que esa espera de algo exterior se deja por el reconocimiento, ¿ves? Por la revelación, por el entendimiento de esta verdad espiritual y presencia y unión con entonces uno ser. Y por eso ese arrepentimiento, esa metanoia, esa teshuvah, ese cambio interior que entonces ahora en nuevas acciones manifiesta la unión con la realidad que es la vida eterna. La vida que se vive en armonía. Esta vida en el nivel más alto espiritual de uno posible. Día a día. Porque uno reconoce que lo único que ve es el reino, es a Dios, es su esencia, es al Rey de Reyes. No se trata solo de arrepentirse de acciones pasadas, sino de un cambio de actitud genuino y duradero. Es un camino de vida, es un estilo de vida. Y por eso, cada día,
cada experiencia, cada acción. Vamos todos caminando juntos. Y la vida, por la ley de vida, nos dará los resultados. Veremos la realidad de los benditos de mi Padre vengan y entren a la vida eterna, por cuanto me vieron en otros y lo hicieron a otros, me lo hicieron a mí. Y veremos siempre la realidad de malditos a la condenación eterna, por cuanto no me vieron en otros y no le hicieron nada a otros, por cuanto no me lo hicieron a mí. Al juicio eterno. El espíritu de vida diariamente por nuestra mentalidad. Nos dará por ley el justo pago de nuestras acciones. En conclusión, la venida de Cristo es nuestra corona de vida. ¿Y qué es y qué representa la corona? Representa nuestra mentalidad. Como llevamos hablando, el arrepentimiento y las nuevas obras, ¿ves? Representan esa corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. ¿Y dónde se le pone? ¿Ves? Ese símbolo de una corona que representa esa nueva conciencia divina formada en uno, que ahora es caracterizada por quien uno es, por la esencia que uno expresa, que es el mismo espíritu de vida, de bien, de rectitud, de hermandad, por cuanto todo lo que ves con la corona de vida, lo que ves, el reino de Dios. Y como rey, ves, con su corona, tiene una buena administración de su propio ser, voluntad, una nueva fuerza de voluntad y vida. Un dominio propio que ahora vive en total rectitud, bien y perfección espiritual. Lo que es, ¿ves? Ese proceso, como decíamos ahorita, ese proceso duradero que va a elevar la madurez en uno. Y la madurez, sinónimo de la perfección. Ese proceso que es alcanzable en esta vida y naturalmente se da por esa corona de vida, ¿ves? Por esa mentalidad y conciencia formada en uno, y eso es la venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, describiendo esa mente divina que se forma, que es tu voz interior, que es tu yo interior, que te guía a través de todas las experiencias de tu vida. Tu verdadera esencia de vida, tu verdadero ser, tu verdadera naturaleza espiritual en unidad con la presencia de la ley y fuente fundamental de todo lo que es nuestro Padre. El arrepentimiento es el despertar espiritual. Nuestro cambio profundo de conciencia que conduce y manifiesta una vida totalmente transformada. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo. Tomo unos segundos para invitarte a suscribirte a mi canal en YouTube Universidad Cristo. Ya vamos para casi 3 años, más de 700 videos compartiendo de un punto de vista espiritual de estas verdades y sabiduría eterna y cómo se ha cumplido. Así que sigamos creciendo en el conocimiento
de esta verdad espiritual.